que el viernes cierra con un resumen. ¿De qué se trata este gran reportaje? Esencialmente de movimientos financieros de, en algunos casos, lo que llaman ellos power brokers, traficantes de influencias, o de empresarios ligados de una u otra manera, directa o indirectamente al poder, y que han logrado atesorar riquezas ofensivas mediante esta colusión o esta complicidad con los que ostentan el poder en países muy diversos. El reportaje, su enfoque principal es hacia adentro de Estados Unidos. Ellos lo que han hecho este par de reporteros en esta gran investigación es tratar de desentrañar una maraña de creación de compañías, muchas de ellas que son viles cascarones, de movimientos financieros que lo único que buscan es esconder de dónde proviene el recurso mediante el cual se adquirió este bien o aquel otro. En otros casos es buscar el camino que han recorrido esos millones y millones de dólares a través de una empresa, estas cascarón, y luego otra, para que allá en el tercero o cuarto movimiento no se sepa quién es el propietario de ese gran condominio en alguno de los grandes rascacielos supermodernos de Manhattan, o de propiedades en Beverly Hills o en alguna otra parte de los Estados Unidos donde los condominios o departamentos de lujo, penthouses de 2 o 3 niveles, pueden llegar a costar decenas de millones de dólares. Pero ya desde anteayer, desde el domingo mismo, se filtró un nombre de alguien que estará incluido en esta cuarta entrega de esta gran serie de 5. A los reporteros, repito, lo que les interesa, y al periódico, es detectar cuáles pudieran haber sido los delitos cometidos en Estados Unidos en estas transacciones. Hubo actos de corrupción, simulaciones diversas, evasión fiscal, hubo colusión de algunos abogados norteamericanos o corredores de bienes raíces con personajes de algunos de los países que son tomados en cuenta en esta serie. Sería Malasia, India, México y Rusia, que son los 4 principales. De tal manera pues que el enfoque, como dije, es un tanto endógeno, es hacia adentro. No está en el interés del gran reportaje, como el objetivo principal, hablar o determinar los orígenes del dinero utilizado. Dicho de otra manera, las fuentes de corrupción o las figuras delictivas cometidas en sus países de origen de estas personas que quieren ocultar una riqueza, la mayor parte de las veces mal habida. El día de ayer, el lunes, el personaje fue el que toman como centro, fue un joven de 30 y tantos años malayo, relacionado con la familia en el poder y que ha hecho transacciones que han llamado la atención de este periódico y de las autoridades norteamericanas, donde ha adquirido para sí o para alguna empresa fantasma o estos cascarones, departamentos de 20, 30 o más millones de dólares. Fiestas rumbosas con gran dispendio, botellas inmensas, tamaño grande, magnum de champaña, con la presencia de socialités como Paris Hilton, etc. Este muchacho dice, bueno, ¿y de dónde se hizo de mulas Pedro o de dónde sacó los billetes? Ese es el centro del análisis o de la parte correspondiente al lunes a ayer. En la de hoy, martes, se toma el caso de un empresario indio, un constructor, un hombre controvertido, y tomando en cuenta que la India, en lo que se refiere a la corrupción de sus funcionarios o a prácticas indebidas que configuran delitos casi flagrantes, puedo decir que nos dan, como dicen en el billar, el 20 y las malas.
Simple y sencillamente, en la India estamos hablando de 1.200 millones de habitantes y aquí 120, es decir, la 10ª parte. Y mañana miércoles le tocará a los Mexican Power Brokers. Pero le decías, ya se adelantó un nombre. El señor José Nelson Murat Kassab, exgobernador del estado de Oaxaca. Un hombre ligado al poder desde los años del gobierno del presidente Echeverría, un hombre controvertido, un hombre que desata tempestades a su paso y que ha sido sumamente criticado por conductas, pues vamos a decir, no muy claras en lo que se refiere al uso de los recursos públicos. Prácticamente se fue al ostracismo y de repente apareció al principio de esta administración como uno de los grandes artífices, si no es que el principal, de eso que hoy yace sepultado en las profundidades, el Pacto por México. Se habla en la entrega correspondiente a mañana, la cual, repito, solamente se ha filtrado este dato, que él posee 6 propiedades de gran lujo en Manhattan, en Nueva York. ¿Será cierto o no? Bueno, veremos mañana cuáles son los elementos que aporta este gran reportaje en la entrega 4ª y podremos dar una opinión. Sin embargo, yo pienso, al margen de si es verdad lo que dicen del señor Murat Kassab, yo creo que en México tenemos una gran cantidad de personajes que han sustraído del erario o han establecido relaciones que configuran delitos evidentes en no pocos casos con funcionarios, si es que ellos no lo son, para amasar fortunas de dimensiones ofensivas. Estas personas que buscan la discreción, la opacidad, la falta de transparencia, pues se ha logrado filtrar a lo largo de los últimos 2 o 3 años, quizá un poco más, de propiedades, particularmente en el estado de Florida. Ya se habló hace algunos años del caso de Roberto Madrazo, y así se han dado nombres el líder sindical Romero de Champs y su familia, y también de muchos otros. No siempre, hay que decirlo también, en todos los casos, los que han adquirido estos bienes mediante la constitución de una empresa inmobiliaria, no todos son personas que han hecho el dinero de mala forma o de manera ilegal, en complicidad y colusión con funcionarios o exfuncionarios ellos mismos. Hay muchas personas que por razones de preservar el patrimonio que han formado a lo largo de muchos años han decidido invertir en bienes raíces en los Estados Unidos. Pero el artículo no se refiere a ese tipo de personas. Se refiere específicamente en el caso de México a personas que han traficado con la influencia que han adquirido, ya sea dentro del gobierno o desde fuera del gobierno, para hacer negocios y beneficiarse de las decisiones de política pública en materia presupuestal o de asignación de contratos. ¿Le interesa a México como país o a los interesados en la política mexicana este reportaje? Como país, como sociedad, nos debe interesar algo que resumo yo en esta pregunta. ¿De dónde salieron los recursos para que estos power brokers, para que estos traficadores de influencias hayan reunido millones y millones de dólares para comprar propiedades de todo lujo, de gran lujo en los Estados Unidos? Sea en Florida, sea en Texas, en Manhattan o en Brooklyn o en Beverly Hills o en algunas otras partes de los Estados Unidos. ¿El dinero utilizado tiene fuentes lícitas o es producto efectivamente, como deja ver la expresión power broker? ¿Es legítimo ese capital, ese patrimonio acumulado por quien compró propiedades de gran lujo en Estados Unidos y las pretendió ocultar en una empresa cascarón? ¿Adquirió esos recursos de manera legítima?
¿No fue acaso en la complicidad o en el soborno a funcionarios para que decidieran en esta o en aquella dirección, por ejemplo? En ese sentido, el reportaje nos debe ser útil a los mexicanos, particularmente en estos momentos cuando hay una coyuntura interesante en lo que se refiere a eso medio etéreo que se llama la corrupción. Ya ve, el presidente de la República acaba de designar un nuevo secretario de la Función Pública en una secretaría que prácticamente estaba como Lázaro, ya muerta. Pero al grito de levántate y anda, pone a Virgilio Andrade al frente de esa secretaría y anda el señor Andrade por todos los medios haciendo el recorrido de las 7 casas para decir lo que va a hacer. ¿En función de qué? De una tarea que le asignó específica el presidente. Determinar si él, su señora esposa o su secretario de Hacienda habían cometido algo, un hecho indebido, de acuerdo a lo que marca la ley. Yo creo que es momento oportuno para que nos enfoquemos nosotros en preguntar, una vez que leamos el día mañana esta entrega, la cuarta, ¿quiénes son los personajes, esos power brokers que aparecen ahí en esta cuarta entrega del gran reportaje del New York Times? ¿Son todos nombres conocidos? ¿O hay algunos desconocidos que ni imaginamos que iban a estar ahí? ¿O figuras medianas que se mueven en la discreción total, pero que aparecen ahí con grandes propiedades de decenas de millones de dólares en los Estados Unidos? Creo que la pregunta es relevante. ¿De dónde se hizo de mulas Pedro, para ponerlo en términos rancheros? ¿De dónde salió el billete para comprar esos lujosísimos penthouses? ¿Trabajo fecundo y creador? ¿El sudor de su frente y, como dijo el cínico, y también el sudor del de enfrente? Vayamos a preguntarle al señor Andrade qué piensa de esa cuarta entrega de los power brokers mexicanos, de los traficantes de influencias, pues a ver si podría, entre el tiempo que le quede libre, como diría Ferrusquilla en aquella canción, para ver si podemos determinar si el dinero con el cual adquirieron esas propiedades fue obtenido de manera legítima o fue producto de alguna figura delictiva que indudablemente el señor Virgilio Andrade, estudioso del tema, conoce a la perfección. Esperemos pues noticias, y yo mañana aquí por la noche, después de leer esa entrega, comentaré con usted mis opiniones respecto a algunos nombres que ahí aparecerán. Por lo pronto le agradezco y me despido, no sin antes desearle muy buenas noches. Hasta mañana pues. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.